Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Continuamos en Radio Análisis en este jueves 29 de febrero del año 2024 y cuando son las 8:33:47. Y vamos a iniciar inmediatamente nuestro panel de conversación. Vamos a saludar por de pronto, ya se va a sumar Natalie Campuzano, pero saludamos por de pronto a la ex secretaria general y actual militante de Evópolis, Francesca Parodi. ¿Cómo estás, Francesca? Muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de conversar contigo nuevamente después de un receso veraniego. Es verdad, ¿estuvo bien el descanso? Muy bueno, muy necesario. Oye, pero muy intenso políticamente, ¿ah? Que quería partir por ahí para el sector al que tú perteneces, especialmente duro por el fallecimiento del ex presidente y bueno, en la medida que han ido pasando las semanas y el sentimiento da un poquito más de espacio al análisis. Vemos también el proceso de cómo la derecha está interpretando esta suerte de legado de Piñera, sea lo que sea que aquello significa, ¿no? De hecho, este acto de homenaje al expresidente que se está organizando para el 6 de marzo y del cual Evópolis forma parte, obviamente no es interpretado como un mero acto de homenaje, sino también como un artefacto político, ¿no? Bueno, ¿qué podrías decir a propósito de lo que la derecha ha pensado luego del fallecimiento del expresidente que debería ser el itinerario del sector para este año? A ver, yo creo que hay un acto genuino. A mí me tocó participar, la Ujú, verdad, del velorio del proceso lamentable que vivió el presidente Piñera. Y yo creo que hay un sentimiento adentro, te lo diría, muy humano, muy personal, con respecto a las diferentes experiencias que puede haber tenido cada una de las personas con el presidente Piñera. Claro, hablar de un legado o de quién toma el legado, yo creo que el presidente Piñera tiene algo que yo creo que lo hizo llegar dos veces a la moneda y que finalmente fue una persona que rompió este como tabú que había con respecto de llamar las cosas como son, ¿ah? Dictadura a la dictadura, ¿cómo es que se llama? El respeto a los derechos humanos. Es una persona que votó por el no, entonces no tiene ese ujú. pecado de origen que podríamos decir que muchos sectores de la derecha todavía tienen. Entonces yo creo que es irrepetible el presidente Piñera, obviamente. Creo que marcó también un camino hacia poder reconocer los horrores que ocurrieron en Chile durante la dictadura de, de Pinochet, y yo creo que eso te marca un camino a seguir, ¿ah? Un camino a seguir que yo creo que tiene que ser, independiente de todas las otras virtudes o defectos que podemos ir viendo en el análisis un poco menos acalorado, pero con respecto a la capacidad de gestión, al tema de las emergencias, que yo creo que el presidente tenía mucho talento en eso, pero para mí lo que creo que es el legado real del presidente Piñera en mi sector político es llamar las cosas por su nombre, haber pedido disculpas, hablar de los cómplices pasivos, y yo creo que eso, si bien generó mucha incomodidad dentro del propio sector, vemos que finalmente eso para mí es lo más relevante que tiene el presidente Piñera, desde el punto de vista no solamente del legado de sus 4 o 8 años de gobierno, sino del camino que siembra hacia adelante, en el cual yo creo que no tenemos que perdernos nunca más. Ahora, Francesca, dicho lo que tú dijiste, o lo que acabas de decir, y mirado en perspectiva, ¿no? La derecha giró, tú puedes decirme si estás de acuerdo o no, pero después del 4 de septiembre del 2022 giró muy fuertemente a la derecha, o si no giró hacia la derecha, al menos giró hacia una manera de hacer oposición muy dura, ¿no? Y en ese proceso vino el triunfo categórico del Partido Republicano en el plebiscito de mayo del año pasado, que a su vez le permitió liderar. Uno podría decir por las correlaciones de fuerza, pero al fin y al cabo hegemonizar, ¿no? A la derecha en la conducción del proceso constituyente. Y fíjate tú que el gobierno, si bien tiene un techo de aprobación, ese techo no se termina traduciendo en que la gente apoya a la derecha, ¿no? ¿Ahí qué reflexión podrías hacer, teniendo en consideración también cuáles fueron los pasos que en su momento dio Piñera para romper este techo histórico minoritario del sector que le permitió dos veces transformarse en mayoría presidencial? Y yo creo que, a ver, lo que tú mencionas es correcto y coincido con tu análisis también. O sea, hubo una polarización importante, particularmente tras la primera convención, o sea, con los resultados de la primera convención y, por cierto, también con la segunda.
donde pasamos de un lado a otro. O sea, mira, esto no lo pudieron hacer bien, busquemos lo contrario. ¿Ah? Y obviamente yo no tengo ninguna duda que la mayoría del país no es de derecha, no me cabe duda y no me pierdo en ese análisis tampoco. Yo no creo que el Partido Republicano hoy día tuviera los resultados electorales que tuvo en su momento cuando fueron mayoría en el Consejo y pusieron la música, y pusieron la letra y pusieron todo. Entonces, efectivamente, yo creo que... Pero eso también te demuestra un modelo fracasado, independiente que me haya gustado más o menos el primero o el segundo texto, o incluso el actual, te habla finalmente de una forma de hacer política que atrinchera, que moviliza, pero que no avanza. Entonces yo creo que eso de alguna manera se ha notado y creo que también los aprendizajes que podemos sacar de aquello. El presidente Piñera efectivamente era una persona que agrupaba mucho, que unía mucho, que escuchaba mucho, y eso que se piensa más bien lo contrario de él, se piensa que era una persona más bien más jefe que líder. Pero la verdad es que yo creo que lo que logró hacer el presidente Piñera, agrupando fuerzas que son diferentes, ¿ah? Y el mismo Tratado por la Paz y la nueva Constitución, donde finalmente los sectores de derecha o más de derecha eran reticentes a abrir este nuevo proceso. Y finalmente esto se logra no solamente obviamente con el ímpetu del presidente en hacer este llamado al Congreso, sino que también en sectores de la izquierda y de la derecha que estuvieron disponibles para sentarse a conversar sobre eso. Y ahí relevo la figura del presidente Boric, que al igual que en su momento, cuando el presidente Piñera, le hablábamos al principio, hizo la alusión a los cómplices pasivos, sabía perfectamente que no iba a agradar en su sector, así como el presidente Boric, en ese momento diputado, firmó ese acuerdo sabiendo que iba a tener bastantes problemas, digamos, en la interna de su partido, y así fue, lo querían pasar al Tribunal Supremo para poder expulsarlo. Entonces, yo creo que los liderazgos, Patricio, más allá de trincherarse, son aquellos que buscar esos acuerdos independientes de las repercusiones políticas que puedan tener en su propio sector. Y esas son las personas que yo creo que pasan a la historia. Bueno, queremos aprovechar de saludar. Se suma a este panel la consejera regional de la región de Valparaíso, militante de Convergencia Social, Natalie Campuzano. ¿Cómo estás, Natalie? Bienvenida. Hola, muy buenos días, un gusto siempre estar en este espacio. Sí, bueno, Natalie, estábamos hablando de lo que está ocurriendo con la reflexión en la derecha. Precisamente lo que está en reflexión es dónde empieza la derecha y dónde termina, ¿no? Lo mencionábamos a propósito del acto que va a haber de homenaje al ex presidente Piñera. Yo decía más temprano, Francesca, y también ahora te cuento, Natalie, que cuando el Partido Republicano está evaluando si va o no va, tal como Demócratas y Amarillos evalúa si va o no va, no solamente se lee en la clave de un homenaje, que obviamente lo va a hacer, sino también en la clave de cómo se prospecta una eventual alianza política en el sector para enfrentar los próximos desafíos electorales. Y todo esto además en un contexto donde sabemos ha habido una oposición, perdón, bien dura a este gobierno, y en donde sabemos que el propio Chile Vamos está pensando si ese es el mejor camino o dar lugar a una manera de relacionarse con el Ejecutivo más dialogante. Visto desde el otro lado, ¿no? Desde tu lado, ¿cómo ves ese fenómeno? ¿O estas encrucijadas en las que está el sector tomando gradualmente decisiones durante estas semanas y meses? A ver, yo creo que vamos a tener movimientos durante el año y principalmente a principios de año y particularmente en marzo, movimientos bastante erráticos y movimientos bastante estratégicos. Recordar que el mes de marzo es un mes de negociación, atendiendo que en abril muchos de los partidos, ¿no?, que apuestan cartas para el año electoral, que es un año electoral en lo municipal y también gobierno regional, efectivamente están en negociaciones, ¿no? Y cualquier acción que tenga presencia o tenga alguna posición política, efectivamente todo es política, ¿no? Lo que quiero decir que lo que tú estás señalando, efectivamente para mí no es extraño que se den estos movimientos. Sin duda uno entendería que debiese ser en otro espacio, ¿no? Pero claramente estamos entrando en un periodo de la negociación ya más dura que el mes de marzo. Y efectivamente, ya entrando directamente al análisis cómo ve la derecha hoy día está yo diría, en una encrucijada, tanto para definirse, ¿no? Porque sabemos que hay muchas derechas dentro de la derecha, como también hay muchas izquierdas dentro de las izquierdas, ¿no? Y lo que hoy día estamos viendo es la expresión de quién tiene la conducción de la derecha, ¿no? Y también desde la conducción, tanto de la perspectiva de la imposición ideológica, que tienen algunos de una determinada posición más dura, ¿no? Y otros que efectivamente tienen una perspectiva más liberal, si queremos verlo así.
cuál es la ruta del país que la derecha quiere entregar, ¿no? La propuesta de país que quiere entregar, pero a la vez también tenemos una definición de quiénes son los liderazgos, ¿no? Atendiendo que fallece, ¿no?, uno de sus principales líderes, y que también más simbólico por lo que significa ser dos veces presidente, ¿no?, llegar a través de la vía democrática, que son elementos que la derecha son muy escasos, ¿no?, entendiendo en este momento contemporáneo como tal. Por tanto, yo creo que vamos a tener movimientos derechamente, yo diría, bien álgidos en ese sector, atendiendo el tiempo electoral y a la vez también entendiendo que muchos quieren tener un liderazgo que efectivamente se entiende que hay un vacío por el fallecimiento de Sebastián Piñera, y también porque sabemos que la municipal es muy importante para el periodo parlamentario y el periodo presidencial, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que está sucediendo por parte de republicano entiende que tampoco hay un gran, vamos a decirlo en términos muy coloquiales, ¿no?, un gran cariño por parte de ellos, ¿no? Más bien lo que pasa hoy día con republicanos es quién tiene la hegemonía, ¿no? Si la Unión Demócrata Independiente o ellos. Hay una disputa también de los espacios que cada uno va a dar, y demócrata, yo diría que una expresión una expresión un poco extraña, que la derecha lo ve como una suma de votos, pero tampoco lo ve a un incumbente derechamente importante, ¿no? Y yo creo que demócratas, para querer ser relevante, va a hacer todo lo que sea necesario para llamar la atención del sector de la derecha, porque sabemos que en la centro izquierda pareciera ser que ya hay un cierre de puertas, ¿no?, por las mismas definiciones que han tomado ellos. Sí. Francesca, no sé si leíste hace algunos días una entrevista que le hicieron a María José Nadón en Exante. Si no, yo te la cuento así a grandes rasgos. Ella es la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, en Exante, donde hizo un análisis de lo que pasaba con el sector. Dijo varias cosas, ¿ah? Te las voy a tratar de decir casi textuales para que no medie mi intervención en lo que te transmita. Primero, que Chile Vamos había cedido a los cantos de sirena del Partido Republicano. Segundo, que no debía tratar de mimetizarse, sino hacer todos los esfuerzos posibles por diferenciarse. Tercero, que una derecha que tenga capacidad de ofrecerle gobernabilidad al país tiene que concebir un país que es de por sí diverso y pluralista, y no tratar de forzarlo a imponer una suerte de hegemonía como vimos que hizo el Partido Republicano en el anterior proceso constituyente. Y por último, señalaba que las banderas de la seguridad ciudadana y de la migración tenían límites, y que era un error regir todo el actuar político por las coyunturas electorales. Bueno, son varios puntos, ¿ah? Yo te los paso nomás, Francesca, para que tú hagas el análisis. Tendría que haber tomado nota, porque ya fue mucho. Sí, estamos en febrero todavía, sí. Y aparte, no leí la entrevista porque vengo muy de modo vacaciones, pero yo coincido con el análisis con respecto a que la hegemonía del sector es muy mala, ¿ah? Particular, creo que, y quiero ser bien enfática en esto, porque yo he criticado mucho al gobierno actual con respecto a las dos coaliciones de gobierno que se encuentran más de lo que se unen, de lo que se topan, perdón, más de lo que se unen. Creo que un programa electoral que tiene que unir, un programa de gobierno, un programa de qué es lo que pienso para el país. Y cuando tú dices qué es lo que pienso para el país, no puede ser llevarme la pelota para la casa, sino que entender de la diversidad que tiene el país, de las diferentes miradas, y que lamentablemente, o sea, no lamentablemente, afortunadamente más bien, en Chile tenemos un sistema que necesita de conversación para poder avanzar, y esto es la correcta relación que tiene que haber entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Y eso yo creo que hay que dar mucho más, hay que salirse mucho más de las trincheras para poder avanzar en diferentes políticas públicas que son necesarias. Voy a poner el mejor ejemplo para mis pensiones en este momento, que no solamente porque el gobierno lo está impulsando, sino que también porque ya llevamos años impulsando un proyecto fallido. Entonces, creo que sí tenemos que mostrar la diversidad que tiene la derecha, así como la muestra también la izquierda, y particularmente cuando está en la oposición, pero también cuando está en el gobierno, porque muchas veces la propia izquierda, coalición de gobierno, el presidente Boric, le vota los proyectos en contra. Entonces, esa diversidad tiene que ser en pro de construir un gran acuerdo, y
Ese es el problema que yo creo que nos falta, ¿ah? Poder ir más allá. Esto no quiere decir bajo ningún punto de vista hacer una coalición con el Partido Republicano. Yo me he notado, lo he dicho muchas veces públicamente, yo no estoy disponible para una coalición con el Partido Republicano. Veo de buena manera el poder involucrar también a sectores de demócratas a la coalición. A mí me parece una buena idea, porque creo que amplía el sector. El problema con el Partido Republicano es que creo que la entrinchera. Y eso yo creo que es lamentablemente lo que hace muchas veces que las coaliciones electorales o de gobierno no avancen. Entonces, ahora, claro, tú me hablabas del acto del presidente Piñera. El acto del presidente Piñera es un acto de los colaboradores del presidente Piñera durante los 2 años de gobierno, los 2 periodos de gobierno. Y ahí están convocadas las personas que trabajaron con el presidente Piñera. Independiente que en un acto más republicano, desde el buen uso de esa palabra, por cierto, se puedan invitar a otras coaliciones políticas a presenciar el acto, pero el acto es de los colaboradores del presidente Piñera. Entonces, y recordemos, ni demócratas, ni amarillos, y mucho menos republicanos, que el propio José Antonio Caz fue un fuerte retractor, particularmente desde el estallido social hacia adelante, con respecto a las medidas que se tomaron con respecto a seguridad. Entonces, que puedan ir o no puedan ir, digamos, puede ser un gesto político de respeto al presidente, me parece bien, me gustaría que estuvieran todos los partidos, no solamente esos dos, sino que todo el espectro político, en un reconocimiento al presidente Piñera. Entiendo que hay sectores que se quieran sumar, allá cada uno con las responsabilidades que toma y las consecuencias de estas responsabilidades también. Pero vuelvo a insistir, esto es un acto de los colaboradores del presidente Piñera, que en el caso del primer gobierno son los independientes, la UDI y Renovación Nacional, y en el segundo gobierno, cuando ya aparece o se forma Evópolis, también participamos del gobierno, cosa que a mí personalmente me tocó también trabajar como autoridad de gobierno. Bueno, estamos con Francesca Parodi y con Natalie Campuzano. Natalie, no sé si quieres agregar algo sobre la derecha, que lo puedes hacer a continuación, pero ya que estamos citando entrevistas, también quiero citar una entrevista que salió hace poco y que ya está causando repercusión al diputado de tu partido, Gonzalo Vinter. Dice varias cosas Vinter, pero una de las cosas que dice es que el sector al que tú perteneces, pero muy en particular el gobierno, no está dando lo que él llamó una disputa ideológica. Lo que señaló en otra parte de la entrevista, una batalla cultural, que en ese punto el gobierno ha sido concesivo y que si no da esa batalla, luego, por ejemplo, ponía el ejemplo concreto, resultaba difícil explicarle a las personas por qué la forma en que el gobierno está consiguiendo la reforma de pensiones es más beneficiosa para la población que aferrarse a la capitalización individual. Bueno, hace un planteamiento, si se quiere, como más estructural, más ideológico, y bueno, ya como decía, ha empezado a haber reacciones sobre el tema, ¿no? Pero lo hace en una perspectiva crítica de cómo el gobierno se ha conducido en esta materia. ¿Qué podría decir al respecto? Bueno, y insisto, Natalie, si quieres retomar también parte de lo que veníamos hablando sobre la derecha, la palabra es toda tuya. Sí, no, me voy a focalizar en lo que dices porque para nosotros es un tema bastante interesante, dado que estamos en un proceso que el día 9 y 10 de marzo vamos a tener un plebiscito bastante importante para lo que es la fuerza del Frente Amplio. Y yo lo que hace el diputado Vinter es, en este caso, dialogar con la fuerza militante, que también es un momento que hay que tomarse cuando uno ejerce un liderazgo. Hablar en esta entrevista y en otro espacio le ha hablado a la militancia a través de eso. Y me parece una entrevista bastante interesante y desde un punto de vista bastante valiente, porque para nosotros es importante también como partido trascender más allá del gobierno, ¿no? Y yo creo que es un error político que los partidos de gobierno, en este caso el Frente Amplio, atendiendo que llegó de una manera bastante rápida al gobierno, entienda que la única función desde su instrumento partidario es ser un partido de gobierno, ¿no? Entonces yo entiendo que la entrevista que plantea el diputado Vinter, que la pude leer y también comentar, es una entrevista que hace un llamado de alguna otra manera a mirar el instrumento del partido, a mirar de alguna otra manera también en este caso los 10, 20 años que vienen para Chile, ¿no? No solamente focalizarlo en lo que hoy día entendemos como gobierno o el segundo momento del gobierno. Y por tanto yo también creo que en un espacio democrático como en nuestro país es completamente legítimo y a la vez también completamente sano que los partidos puedan decirle las reflexiones que se tienen a sus líderes, ¿no? Es decir,
hey, o sea, creemos que este segundo periodo se debe asumir de esta manera, ¿no? Entendemos que hoy día no estamos dando señales, no solamente administrar, sino que también gobernar la fuerza donde nosotros históricamente también nos instalamos. Eso no quita y no quiere decir de que tengamos que llegar a puntos de acuerdo o consenso con, en este caso, con la derecha, ¿no? Porque sabemos que también se gobierna de esa forma con las correlaciones de fuerza. Pero también a la vez es necesario instalar nuestro discurso, instalar cuáles son nuestras posiciones, ¿no? Hoy tenemos, y yo creo que la reflexión también que apunta, y con esto termino mi reflexión de esa entrevista, lo que apunta es, hoy día la derecha, con esta oposición, que ha sido bastante dura, ha tenido la capacidad de poner sus puntos de vista en el debate público. Lo que no ha hecho el gobierno, no ha puesto el debate público, no ha puesto las ideas de nuestra coalición en el debate público, sino que se ha apuntado solamente a llegar a acuerdos. Y está bien eso último, de llegar a acuerdos. Quiero insistir a que yo creo, no leí en una parte de esa entrevista que el diputado y tampoco alguien de nuestra coalición ha dicho que está mal llegar a acuerdos. No, o sea, Winter no dice que hay que hacer una cosa en vez de la otra, sino que lo que dice es que hay que hacer las dos cosas, ¿no? Exacto. Sí. Entonces creo que el llamado que hace el diputado Winter, y que muchos coincidimos con eso, porque en nuestro debate interno también se ha dado, es que tenemos que tener la capacidad de instalar nuestra idea y también defender nuestra idea. O sea, eso ha estado bastante débil por nuestro lado. Solo para terminar el punto, ¿tú dirías, Natalie, que esta crítica de Winter representa la mayoría de la militancia de Convergencia Social? Que es el partido del presidente. Yo creo que más que una crítica la asumo como una reflexión, y creo que muchos tenemos esa reflexión en razón a cómo el gobierno ha enfrentado este momento, y que hemos estado ahí para apoyar a nuestro gobierno, pero también entendemos que en este momento, segundo tiempo, tenemos que mirar no solamente estos 2 años, sino que también proyectar el instrumento del partido a 10 a 20 años más con la defensa de nuestras ideas también, que la gente los conoció así, ¿no? Como también las proyecciones que tenemos. Y me parece muy bien que tengamos hoy día y no hacernos los tontos, ¿no? En razón a ese debate. Sí, Francesca, tú que estás al otro lado del río, ¿ah? Te voy a leer 2 párrafos nomás de la entrevista de Winter en la tercera y luego te cedo la palabra. Dice él, primero, esto va a ser pura cita textual, ¿ah? Primero dice, la ciudadanía no entiende cuál es la posición del gobierno porque es como que el gobierno solamente está buscando un acuerdo. Eso es lo primero que dice. Y luego dice, textual nuevamente, en Argentina acaba de salir presidente alguien que llegó a ser presidente no por un programa de gobierno, sino estrictamente por una disputa ideológica, que él llama batalla cultural, paréntesis refiriéndose a Milei, obviamente, ¿no? Estamos en ese momento y yo creo que el gobierno no está asumiendo esa tarea. Es súper relevante, incluso para que salgan las reformas, que ese debate se dé, porque la gente no tiene cómo enterarse que el Fondo Solidario le mejora directamente su pensión si nadie se preocupa de decirlo, y de decirlo profesionalmente, como la derecha y la Asociación de AFP, que están invirtiendo dinero, contratando profesionales para reproducir y difundir su posición. Cierro comillas, Winter Dixit, diría uno, Francesca, la palabra es tuya. Primero me sorprende, porque yo creo que el diputado Winter, me sorprende un poco porque el diputado Winter se inmola con este gobierno, ¿eh? O sea, de repente incluso defendiendo lo indefendible y como poniendo su capital político también muchas veces. Entonces, coincido ahí con lo que dice Natalie, yo creo que es más una reflexión hacia adentro que hacia afuera, pero lo hace hacia afuera. O sea, lo hace en un medio que tiene una línea editorial más cercana a la oposición que al oficialismo. No, y que digamos que una entrevista pública no es una reflexión partidaria en un consejo general de un partido, ¿no? Nosotros lo hacemos también, de repente igual somos críticos, pero lo hacemos en esas instancias más internas. No coincido con el diputado Winter con respecto a Argentina. ¿Eh? Yo no creo que es una disputa ideológica. Yo creo que hay un hartazgo de lo que es el kirchnerismo, el peronismo en lo que es Argentina con respecto a niveles de pobreza altísimos, y así como también reflexionamos antes con respecto a la subida electoral que tuvo el Partido Republicano en el segundo proceso constitucional, no creo que haya sido porque a la gente le gusten las ideas del Partido Republicano. Creo que querían todo lo contrario y que esto por favor se terminara luego. Y creo que es más una alternativa de salida que una adhesión a las ideas. Incluso si uno mira hoy en día, Milei ha tenido ya grandes complejidades para poder adaptar su legítimo programa de gobierno que fue ratificado en las urnas. A mí no me gusta Milei, pero es el presidente, creo, más allá que por su ideología, creo que es un presidente porque era la oposición radical a lo que ha vivido Argentina durante las últimas décadas. Entonces, sacando obviamente el periodo Macri. Entonces, creo que
al Frente Amplio en general le incomoda obviamente llegar a un gobierno, o llegar al gobierno con un programa muy, muy ideológico y que lamentablemente la práctica o el pragmatismo ha tenido que ir cediendo e incluso aprobando muchas cosas que ellos se opusieron ferozmente cuando el presidente Piñera las proponía. Y eso yo creo que tiene un desgaste interno dentro de sectores más románticos de la ideología por sobre el pragmatismo que legítimamente las personas pueden tener, no lo estoy criticando. Ahora, creo que ese exceso de dogmatismo versus la renuncia al pragmatismo hace que finalmente las coaliciones de gobierno también de alguna manera se debiliten y choquen entre ellas. O sea, sé que es evidente el choque que hay entre el Frente Amplio y el socialismo democrático, que duda cabe. Voy a citar nuevamente al presidente Piñera, bueno, voy a traer a colación nuevamente al presidente Piñera con respecto a todo el proceso de su funeral. O sea, cuando tú ves las declaraciones del presidente Boric en el propio ex Congreso Nacional, y que después inmediatamente tuvo repercusiones políticas con respecto a lo que significaba el presidente Piñera para el Frente Amplio, o sea, incluso el socialismo democrático, te demuestra que de alguna manera conviven fuerzas que son muchas veces antagónicas cuando lo ideológico de alguna manera o el dogmatismo de alguna manera se les ve pasado a llevar. Y yo creo que algo que le puedo reconocer al presidente Boric, independiente de la altura que estuvo él en todo el proceso del presidente Piñera, es que de alguna manera el presidente Boric ha abrazado un poco más el pragmatismo que cuando entró. Y eso yo creo que de alguna manera ha hecho también de que la convivencia y la necesaria relación de acuerdos, y ahí coincido con Natalie, se tienen que llegar a acuerdos, es fundamental para poder tomar decisiones y poder avanzar. Y eso yo espero, no solamente desde el punto de vista de la propia coalición de gobierno, sino que también desde la oposición, bueno, cómo avanzamos, cómo nos sentamos a conversar, porque si nos atrincheramos, son 4 años absolutamente perdidos. Estoy seguro que Natalie le va a querer contestar a Francesca. Agrego algo más de puro malvado para echarle pelos a la sopa. Más, ¿no? Un par más. Los medios de comunicación decían que el PC estaba molesto con el presidente o con el gobierno por el discurso en el funeral del expresidente Piñera. Pero entiendo que no es solo el PC. Por ejemplo, en Revolución Democrática hubo muchas renuncias al partido argumentando directamente el discurso. Y en Convergencia Social, Natalie, tú me corregirás después de la pausa, entiendo que también internamente había mucha molestia que se expresó entre otras en reuniones políticas, en los grupos de WhatsApp, y así sucesivamente. Bueno, les propongo que retomemos el tema a la vuelta, son las 9 en punto, vamos y volvemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los quiere invitar este sábado 9 de marzo a las 19:30 horas al reencuentro musical en solitario de la destacada cantautora nacional La Pájara. Después de 4 años sin presentaciones en Chile, esta artista y compositora radicada en España regresa a los escenarios para una presentación donde compartirá parte de su discografía a 10 años del lanzamiento de su primer álbum. Con 4 discos editados, La Pájara compartirá una vez más toda la fuerza y fragilidad de su voz en el mismo escenario que dio el lanzamiento de su disco debut titulado Malva Rosa. Los invitamos a la única presentación de La Pájara en Chile este sábado 9 de marzo a las 19:30 horas en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta y más información en Portal Disc. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del show 20 horas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes 16 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia.
En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:04. Es jueves, es 29 de febrero del año 2024 y por lo tanto es año bisiesto. Estamos en el día que hace que este año sea bisiesto en comparación con los 3 anteriores y los 3 próximos. A esta hora de la mañana conversando con Francesca Parodi y con Natalie Campuzano. Natalie, yo hacía mención a la molestia que entiendo que hubo también en el Frente Amplio por el discurso del presidente, y sabiendo además que Convergencia Social ha sido bien leal con el gobierno en los códigos que planteaba Francesca de hacer las críticas más bien hacia adentro, y estas menciones que hacía respecto a la molestia también en Convergencia Social por el discurso, que tú me corregirás si estoy en lo correcto o equivocado, la señalo también en la dirección de preguntarme y de preguntarte si la entrevista a Minter no va también en la línea de empezar a señalar estas cosas públicamente porque de alguna manera no se ha cumplido el propósito de señalarlas en privado. Bueno, ahí la palabra es tuya. Sí, mira, pero algunas cositas que quisiera responderle a Sí. Francesca, muy, muy cortito. Yo creo que decir que de alguna u otra manera este gobierno llegó muy ideologizado, yo creo que los programas de gobierno tienen una visión, una perspectiva ideológica, o si no tendríamos inmediatamente propuestas de unidad a la presidencia de la República, ¿no? Y yo creo que es tan ideológico la propuesta que presentó en su momento el presidente Sebastián Piñera, los candidatos como Kast, como lo que presentó la coalición del Frente Amplio, entendiendo un país con visiones distintas, ¿no? A través de pensiones, a través del pacto fiscal, a través de otros aspectos que efectivamente no coincidimos con, en este caso, la oposición. Dicho eso, yo creo que lo que hace esta entrevista o lo que hace la reflexión interna de los partidos es directamente decir como, ojo, acá hay que cuidar parte también de lo que es la coalición del Frente Amplio, ¿no? Acá también tenemos algún grado de distinción y queremos poner un debate que es interno, queremos también ponerlo en un debate público desde el mundo de la izquierda y progresista. Por eso yo creo que es una entrevista que, si bien es una reflexión interna que nosotros hemos tenido, pero también creo que es un debate que llama a las izquierdas, ¿no? Que lo que hace el diputado Winter y lo que hace también es un remesón dentro del mundo de las izquierdas, ¿no? Algunos tendrán visiones distintas, ¿no? De cómo a lo mejor se hace, ¿no? Pero la decisión que se asumió, que tomó el diputado para generar este debate, que te aseguro que a lo mejor en la interna de los partidos va a ser de debate a lo mejor más profundo. Y en razón a lo que tú preguntabas directamente, o sea, yo creo que no solamente en la discusión, en las palabras del presidente de estos últimos acontecimientos a través del funeral del presidente Piñera se pudo haber generado un debate, sino que también en otros aspectos, y creo que es completamente válido. Acá nadie le juzgó al presidente su rol como jefe de Estado al estar en el funeral de Sebastián Piñera. De hecho, se llamó a la militancia de manera respetuosa a enfrentar ese momento, a todas las militancias. Lo hicieron de manera explícita. Exacto, Ya. exacto, fue como tal, más que las molestias, sino que algunas palabras que para nosotros eran completamente innecesarias y que con la prevención que esto podía generar un debate más allá del debate necesario, ¿no? Más allá de las palabras de cortesía y buena crianza que se deben tener a un expresidente de la República. Y creo que eso es completamente válido, porque no hay otra forma de hacer un debate si es que uno no lo señala, si es que uno no lo dice. Y por eso creo que la apuesta de este tipo de entrevista o este tipo de debate es entender que los partidos oficialistas y sobre todo el Frente Amplio tiene que trascender más allá
allá de el actual gobierno, ¿no? Y creo que es un debate que se abre no solamente para Convergencia, que es nuestro diputado de Convergencia, sino que se abre para las izquierdas, incluso también un debate que se abre para el socialismo democrático, ¿no? Entendiendo lo que se viene para más adelante. Sí. Francesca, ¿algo que agregar o pasamos al punto siguiente? No, o sea, no, voy a marcar el punto que me dice Natalie. Obviamente hay un cargo de lógica detrás de un programa de gobierno. Si para algo hay diferentes programas de gobierno, porque hay diferencia en la visión o en la solución a los problemas. Pero es que, claro, tú tienes una coalición de gobierno, y hablo del Frente Amplio, que de alguna manera llega al gobierno renegando que todo lo que se había hecho antes estaba mal. Y finalmente terminan gobernando con el socialismo democrático, exconcertación, que para ustedes también eran parte del problema y no de la solución. Entonces hay un claro enfrentamiento ahí, o sea, eso quién lo puede negar. Y de hecho, si tú miras la composición del gobierno, del presidente Boric cuando entra al gobierno, cuando venía todavía un poquito más a cambiar el mundo, y ahora creo que en un tanto más de pragmatismo dice esto va más de acuerdos que de enfrentamiento. Cada vez el socialismo democrático ha ido tomando más fuerza dentro del gobierno, en pos, obviamente, de la presencia que tiene el Frente Amplio en la composición orgánica de las diferentes autoridades que se han ido tomando. Entonces, hablo de ideología, obviamente hablo de ideología, pero hablo de pragmatismo, y creo que ese pragmatismo lo ha demostrado mucho más el presidente Boric que su propia coalición, que en este caso es el Frente Amplio, no así el socialismo democrático. Bueno, quería invitarles a cambiar de tema porque en las últimas horas se ha ido conociendo la envergadura del alza en los precios de las ISAPRES. Tenemos una cuestión concreta, que es que 3 ISAPRES aumentaron en un 7,4. Se estima que el promedio de alzas en los precios de los planes es de 4,4. En general ha habido declaraciones en la línea de decir que estas alzas son mucho mayores que las que se pensaban. Incluso hay quienes han dicho que en la práctica, con estas alzas, las ISAPRES empiezan a recuperar la plata que podrían tener que pagar como consecuencia del fallo judicial, y por lo tanto están afectando el espíritu, el propósito del fallo judicial. E incluso el senador Juan Luis Castro, que en este debate ha sido más bien moderado, hizo un llamado a los afiliados a reclamar ante la superintendencia e incluso judicializar las alzas. Y menciono todo esto, Francesca, Natalie, cuando estamos a poquitos días de que se retome en el Congreso Nacional el debate, esta vez en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley corta de ISAPRES. También muchos se preguntan de qué manera estas alzas van a influir en ese proyecto de ley que, entre otras cosas, por voluntad del gobierno, contenía un alza en los precios base de las ISAPRES a la que el oficialismo se resistió en un momento, pero que para viabilizarlo terminó por apoyar. Bueno, ¿cómo ven lo que está ocurriendo con este asunto y el modo en que esto rebota en la discusión política y, por supuesto, también en el problema de origen, ¿no? Que es este fallo judicial que da cuenta del no pago, ¿no? A los afiliados de montos que deberían estar en los bolsillos de ellos? Francesca. Sí, a ver, primero que nada, yo creo que una lentitud con respecto a la salida del tema de la ISAPRES que ha habido, que creo que es bien preocupante, donde hay muchísima gente que hoy día, que digamos que son minoritarios las personas que están en ISAPRES versus obviamente el sistema público de salud. Y esto es algo que de alguna manera, Patricio, pasa todos los años. De hecho, la judicialización de las alzas de la ISAPRES es algo bastante más común y muchas veces incluso a favor de los afiliados a la ISAPRES y no de la ISAPRES en sí misma. Lo que pasa es que la gente no recurre judicialmente esto porque bien, efectivamente genera un gasto, aunque hay muchos abogados que hoy día se dedican incluso a eso con respecto a poder sacar de alguna manera algún rédito económico en el momento del fallo. Yo creo que es preocupante la lentitud que hemos tenido con respecto a este tema, pero a diferencia, y aquí marco un punto, a diferencia de lo que pasa con el sistema de salud, el sistema de pensión en nuestro país, en el sistema de salud nosotros tenemos la posibilidad de poder elegir. Poder elegir si acaso queremos mantenernos en el sistema privado de salud o emigrar, en este caso, al problema, a la salud pública. Ahora, ¿por qué la gente no lo hace? Creo que es un punto de reflexión bien importante, cómo estamos dando el ancho también en el sistema de salud pública para poder atraer, digamos, a aquellas personas que obligatoriamente tienen que imponerse con su sueldo su sistema, en este caso, de salud. Entonces,
Yo creo que más allá de los montos yo creo que hay que esperar que la ley corta de ISAPRE salga luego. Creo que se ha tomado con bastante, a un ritmo bastante lento, entendiendo también la dimensión del problema. Si también estamos hablando de que lamentablemente pudieran incluso caer algunas ISAPRE, que en algún momento se conversó, ¿dónde van a parar esas personas? ¿Van a ir a ingresar aún el sistema de salud pública? ¿Y cómo el sistema de salud pública se prepara para una eventual llegada de miles de afiliados, que si bien es marginal con respecto a los que están en la salud pública, perdón, y creo que ese es un debate más de fondo que sí tenemos que tener. Entonces, solamente para cerrar, creo que hay que ponerle celeridad y obviamente estar viendo por qué aquellas personas, o por qué yo, tú o quien sea, preferimos estar pagando un sistema de salud privada, que es más costoso, versus el sistema de salud pública, particularmente después de las alzas. Sí. Natalie, independientemente de lo que estimes decir sobre las alzas mismas, quería como entrar ya al terreno del proyecto de ley y mencionar que hay dos que son los puntos más controversiales. Uno es el tema de la mutualización, que incluso los parlamentarios del oficialismo hicieron la prevención de llevarlo al Tribunal Constitucional porque lo consideran fuera de norma constitucional. Pero además porque ya en el plano más político se ha señalado que esta concepción que se aprobó mayoritariamente en el Senado, en la práctica termina vulnerando el espíritu del fallo de la Suprema. Pero además por el otro lado estaba lo que yo mencionaba, que el gobierno, a contrapelo de los senadores de oposición en el trámite constitucional anterior, llevó como un elemento de negociación con las oposiciones el tema del alza en los precios bases. Entonces uno se pregunta, habiendo sido las alzas que hubo, ¿cuál va a ser el clima político en la Cámara de Diputados para discutir estos dos aspectos que eran los que más controversia generaron en el trámite legislativo anterior? Bueno, ¿cómo ves ese escenario que obviamente se ve directamente afectado por lo que estamos conversando? Yo creo que acá, dado todo los hechos que ya conocemos, algo va a salir mal, y ese algo que va a salir mal directamente va a afectar a los usuarios de este sistema, ¿no? Estamos viendo en este momento la alza, que en promedio son un 4.4, donde 3 se adjudicaron o adhirieron a la máxima, ¿no? En este caso, que pudiesen cobrar a los usuarios, y efectivamente esto hace que tenga una merma el usuario de ese servicio, también con contradicciones internas que ya lo hemos visto en distintos tipos de medios que también han salido, donde pareciera ser que la calidad hoy día no está siendo la máxima de este sistema de salud como tal. Y yo creo que esto ha sido un debate donde hemos querido quedar bien con todos, pero a la vez también el quedar bien con todos no ha sido en ningún caso con los usuarios, ¿no? Yo creo que acá hay un experimento que vulnera varios aspectos. Una, la intromisión que hace el poder ejecutivo, el poder legislativo, hace un fallo de la Corte Suprema donde ya esto se venía hablando hace mucho tiempo, ¿no? Y a mí me parece cómo se metieron al debate no me parece el más adecuado, atendiendo que hay muchos temas que también pudiese haberse tomado de la misma forma, ¿no? Y también atendiendo este salvataje que a luces de mucha gente lo siente así, con la ISAPRE, y hoy día se da una propuesta o se da un debate que de alguna otra manera viene nuevamente a mermar, ¿no? En este caso, el rol y los derechos de los usuarios, ¿no? Como tal. Por tanto, yo creo que hoy día es necesario que aquellos que estén directamente con estas apreciaciones negativas de cómo se ha abordado el problema para resguardar los usuarios de este sistema de salud, tengan la capacidad de tener una propuesta que tenga objetivos y propósitos que derechamente tengan como objetivo resguardar a los usuarios, pero también a la vez tener la capacidad de tomar decisiones. Porque yo creo que en este tema lo que ha faltado por parte de los diversos sectores, ¿no? Y principalmente del oficialismo, y de aquellos que hemos sido críticos al sistema de salud ISAPRE, es tomar posiciones claras, ¿no? Es tomar posiciones claras que efectivamente generen una sanción fuerte, clara, a este sistema. Y en razón yo comparto lo que dice Francesca fuertemente, que yo creo que el problema real nace de por qué efectivamente muchos usuarios, con todas las controversias que tienen el sistema de salud, siguen queriendo estar en este sistema privado. Es decir, que hay
una merma y un cuestionamiento al sistema público. Por tanto, yo creo que el debate de la salud debiese estar focalizado en su esfuerzo, entendiendo que los tres poderes representan al Estado de Chile, focalizado a la salud pública, que es la salud que tiene la mayoría, ¿no? Y fortalecer aquello, porque el gran argumento que se instala es que la gente quiere esto y el sistema de salud actual no puede recibir a estos usuarios, porque si no colapsaría. Bueno, entonces busquemos los mecanismos para que efectivamente este sistema de salud público tenga los pilares y tenga, en este caso, la fuerza necesaria para recibir la transversalidad de los usuarios y resguardar la salud pública, que es lo principal. Entonces creo, resumen de lo que acabo de decir, creo que acá ha faltado sinceridad del debate, ha faltado fuerza para tomar posiciones y a la vez también creo que se tienen que dar señales claras hacia la ciudadanía, porque creo que lo que ha sucedido con el sistema de la ISAPRE es derechamente lo que la gente no quiere ver de las tomas de decisiones del mundo de la política. Francesca. Sí, no, adherir un poco a lo que dijo Natalie con respecto a cuál es la alternativa que tienen las personas si encuentran obviamente abusivo el sistema de ISAPRE, a dónde se pueden ir. O sea, nosotros estamos obligados a cotizar en algún sistema de salud. No es una elección, no es como que yo quiera, no, yo tengo que cotizar porque parte de mi sueldo va hacia allá, por lo menos las personas que tienen un empleador. Y más allá del colapso eventual que pudiera generar, que coincido también, que pudiera generar obviamente que las personas que están en el sistema privado pudieran emigrar al sistema público, es qué tan atractivo es para una persona del sistema privado emigrar al sistema público cuando el sistema privado incluso muchas veces es más caro, que hay que hacer una cotización por sobre lo que estipula la ley, que es el 7%. Entonces yo creo que ahí cuando tú hablas o cuando tú piensas cuál es el atractivo en el ideal al sistema público, cuando tú ves que el sistema público siempre está más colapsado que el sistema privado, creo que el debate es más de fondo, porque no solamente pensemos en qué pasa con este porcentaje de personas que están en ISAPRE si se van al sistema público, pensemos qué pasa con las personas que hoy están en el sistema público, cuál es la atención que reciben esas personas, cuál es la celeridad que tienen sus procedimientos, y yo creo que ahí tenemos un problema mucho más de fondo, más independiente de lo que se tiene que resolver con la ley corta, obviamente, porque en este momento no podemos decir, saben que se cierran las ISAPRES por fuera y la gente emigre todo al público, porque creo que habría un colapso aún mayor, pero también qué tan atractivo y qué tan eficiente y eficaz es el sistema público, y eso yo creo que es una conversación bien de fondo y que lamentablemente son conversaciones bien incómodas y que probablemente, porque no son fáciles de resolver y no traen votos al corto plazo, porque no vamos a arreglar el sistema de un día para otro, lamentablemente lo terminamos metiendo un poco bajo de la alfombra y continuamos arrastrando un problema. Y esto no solamente lo digo por salud, también lo digo por educación en nuestro país, también lo digo por el caso del sistema de pensiones. Bueno, es por eso que Juan Carlos Said, que es experto en la materia, que lo hemos entrevistado acá un par de veces, dice, se podrá estar de acuerdo con él o no, pero lo hace desde su campo técnico, ¿no? Primero que en su análisis las ISAPRES están irreversiblemente condenadas a desaparecer. Por lo tanto, lo que él plantea es que una orientación de política pública sería no impedirlo, sino que esto tenga la mayor contención posible para que sea lo menos traumático para los usuarios. Pero en segundo lugar, plantea Said que ve que en el debate público hay mucha preocupación sobre las ISAPRES aquí, sobre las ISAPRES allá, y no sobre cómo el Estado prepara a FONASA para poder funcionar mejor y para poder recibir más gente, ¿no? Y ahí él advierte una falencia, si se quiere, de carácter político del actual gobierno, en el sentido de que debería ocuparse, ya que es así la tendencia, de medidas que vayan fortaleciendo FONASA. Yo no sé si a este respecto, Natalie, Francesca, estiman agregar algo, lo que ustedes digan, porque tiempo tenemos, así que no hay problema. No, yo creo que más o menos coincido con lo que dice, independiente que quizás no soy tan tajante con respecto al futuro de la ISAPRE, pero, o no tan fatalista a corto plazo, por lo menos con respecto al futuro de la ISAPRE, pero efectivamente creo que esto más allá nos distrae muchas veces el otro debate, el de cómo salvamos o protegemos a los afiliados, en este caso de la ISAPRE, más allá que la ISAPRE en sí misma, es por qué es atractivo para personas para pagar más para no estar en el sistema público. Yo creo que eso de alguna manera te habla de una salud de primera categoría y segunda categoría. Entonces ahí lo que tenemos que hacer, en vez de decir, bueno, bajémosle las patinas a la ISAPRE, subámoselo al sistema público, que yo creo que lamentablemente es una discusión que es mucho más larga y que no trae resultados a corto plazo, pero sí
una planificación de cómo ir avanzando también en fortalecer a las personas, a la mayoría de chilenos que están en este caso en FONASA. Mm. Bueno, no vamos a alcanzar a desarrollarlo mucho, pero al menos una intervención de cada una, Natalie y Francesca, sobre el debate que se reabierto en torno al CAE, ¿no? Ya después de la pausa vamos a tener una entrevista muy interesante sobre el tema, pero antes de ir a ello quería saber cómo ustedes ven la discusión. Ha habido una fuerte crítica política a este gobierno de los dos lados, ¿ah? De un lado porque generó la expectativa de que se iba a condonar y hay quienes culpan a esa expectativa de la morosidad. Y desde el otro lado, porque en campaña las actuales autoridades no dijeron que una eventual solución al problema estaba condicionada a una reforma tributaria, que es un argumento que en general se ha mencionado. Como sea, el problema de origen de todo esto, Natalie, quizás tú lo sabes 1.000.000 de veces mejor que yo, es que esta es una bandera muy sensible por muchas razones para tu generación política, que es la de la movilización del 2011 y otras. Y por el otro lado también cómo se busca una solución que sea financieramente viable. Ayer nosotros auscultamos con diputados de la Comisión de Educación de distintos sectores, hablamos con el diputado Rey de Renovación Nacional, la diputada Serrano del Partido Comunista y la diputada Schneider de Convergencia Social. Y bueno, para mi sorpresa a priori, los tres coincidían en que veían buenas condiciones en el Parlamento para poder llegar a un acuerdo. Tenían matices respecto a cuánta gente que abordaba, cuál es la gradualidad necesaria, pero por lo menos los tres expresaban su optimismo de que se pudiera alcanzar un acuerdo político para que se pudiera hacer algo como política de Estado en relación al CAE. Bueno, ¿cómo lo ven? Ahí ya, Natalie, te doy a ti la palabra primero. Sí, yo creo que es yo diría un anhelo, como tú decías, de una generación, me incluyo también, estudié con el CAE, yo creo que muchas otras personas más. Efectivamente ha sido toda una tardanza de cómo explorar para poder instalar la necesidad de la condonación o parcialmente lo que significa la condonación del CAE, atendiendo de que hay que priorizar recursos en nuestro país y efectivamente la priorización de recursos y se entiende, ¿no? Tiene que ir en las vías principales y esenciales que tiene la necesidad de nuestro país. Por tanto, yo creo que ahora el debate que se pueda dar, y por eso es importante lo que se pueda dar, el debate del pacto fiscal, se abre también, no solamente para el CAE, ¿no? Sino que también yo creo que se abre un debate y es importante lo que han indicado parte del movimiento estudiantil, también académicos y también las rectorías de las universidades públicas, que es importante también que hablar de no solamente del CAE como educación, ¿no? Vincular la educación, sino que también el fortalecimiento de la educación pública en materia económica, que sabemos que constantemente tienen distintos tipos de dificultades. Yo creo que el debate ahí tiene que ser un poco más amplio, ¿no? En términos del CAE como tal en materia de educación. Pero creo que es una bandera que nuestro sector no puede bajar y tiene que buscar un punto en común, ¿no? Para que también la otra parte, la oposición, también se vea encantada con esta propuesta, ¿no? Porque también ellos tienen muchos adherentes que estuvieron con el crédito aval del Estado. Pero, Y no Natalie, solamente su crédito. pero tú dices entonces de antemano que el gobierno no podría decir algo así como saben, lo sentimos, pero no vamos a poder. No, yo creo que sería un error indicarlo así. Yo creo que efectivamente el gobierno hay prioridades nacionales y se pueden entender, pero en ninguna instancia puede dejarlo, en este caso, como guardado, no guardado como en el escritorio, sino que tiene que ser parte del debate, incidir parte del debate. Bueno, y si de acá a la finalización del periodo del presidente Boric no fuimos capaces de poder sacar adelante lo que es la condonación del CAE o la propuesta que se dé como tal, bueno, habrá que generar la reflexión necesaria, pero en ningún caso, en este caso, retroceder a una propuesta que no solamente es de este gobierno, sino que es del movimiento estudiantil que surgió el año 2011. Hay una serie de historia que tiene que ver. Es muy parecido al proceso de las pensiones, efectivamente, guardando las proporciones, pero que tiene un contexto histórico también, y creo que no es una bandera solamente del Frente Amplio, sino que es una bandera un poco mucho más grande de quienes levantan y quieren defender la propuesta de la condonación del CAE. Ahora, y quiero insistir, por eso lo digo tantas veces, sabemos que hay prioridades en salud, como lo hemos hablado acá, sabemos, por ejemplo, en la región de Valparaíso se va a gastar una cantidad
de plata e inversión de recursos que como consejera regional ya lo estoy viendo y sé que se necesita mucho más. Entonces creo que el pacto fiscal va a ser un poco más amplio al hablar solamente del CAE, sino que tiene que ser más amplio para hablar también de estas prioridades, pero tiene que estar como uno de los puntos el crédito aval del Estado. Francesca. Cuando uno invierte recursos en alguna parte, lo deja de invertir en otro, ¿eh? Y eso, aunque nosotros pensemos que el Estado es gigante y tiene muchísima plata, efectivamente mover al Estado es muy caro también. Yo creo que esa promesa electoral fue bastante irresponsable desde el punto de vista del planteamiento, más no de la solución y el cómo. Tú mismo lo dijiste recién, nunca se condicionó a un pacto fiscal, sino que se iba a condonar el CAE. Y eso generalmente te va a generar dudas. Yo creo que los votos de la oposición, y tengo la sensación que represento a hartos partidos con lo que estoy diciendo, o por lo que he escuchado, no están para un nuevo pacto fiscal para la condonación del CAE. Creemos que Chile tiene tantísimas prioridades mayores y que efectivamente las promesas de esta condonación ha aumentado también la morosidad, que lamentablemente son dineros que dejan de entrar. Entonces yo creo que si en este momento vamos a querer culminar este gobierno con la condonación del CAE, creo que finalmente vamos a ver un gobierno que más bien presionado por determinados sectores cumplen una promesa electoral que yo creo que fue responsable en el momento también de plantearla, porque efectivamente la condonación del CAE requiere de muchos recursos y cuando se ponen muchos recursos se dejan de poner en otros lados. Yo creo que no es una prioridad para nada. Creo que tenemos problemas muchísimo más grandes. Obviamente hay situaciones complejas con respecto a los deudores, como también hay un montón de situaciones complejas con familias chilenas que también tienen deudas, ¿eh? No, quizás no con el Estado, pero sí, no sé, un adulto mayor que se jubila y que no puede pagar un arriendo porque la pensión no le alcanza. Entonces creo que lamentablemente tenemos problemas muchísimo mayores y que en este momento la condonación del CAE, que como bien dice Natalie, parte de un grupo de estudiantes que salieron a marchar legítimamente por una mejor educación en Chile, representan a un sector que no es en este momento mayoritario dentro del país, porque efectivamente cuando uno ve los números que hablan de la condonación del CAE, le importa a un gremio de personas que legítimamente lo pueden levantar, pero que eso puede terminar siendo puesto en un programa de gobierno, sin un plan de cómo condonar el CAE, sin un detrimento fiscal importante con respecto a los no avances en otras políticas públicas, me parece irresponsable. Bueno, yo quisiera agregar algo muy cortito. Cortito, Natalie, pues estamos pasados, sí. Sí, yo creo que me causa ruido la palabra responsabilidad o irresponsable. Yo creo que una propuesta que efectivamente tiene que ver con las contradicciones propias que tiene la educación como tal, y creo que es completamente legítima. La forma de cómo en este caso se implementa es el debate, pero no creo que sea irresponsable en ningún caso, ¿no? Por ejemplo, hablar de la ISAPRE, lo que estamos hablando hace un momento. O sea, ¿por qué se hace ese tipo de acción con la ISAPRE y no se hace con la educación? Podríamos algunos decir, bueno, la propuesta que levantó Demócrata y la derecha es irresponsable, ¿no? Entonces yo creo que ahí solamente hacer esa apreciación de la palabra, de la responsabilidad y la irresponsabilidad, es una propuesta, y por tanto también yo creo que la derecha, y obviamente sé que sectores algunos están llanos, pero la mayoría de la derecha, con cualquier argumento, sea el CAE, sea cual sea, se han trabado al pacto fiscal. Entonces creo que es más allá del tema de la condonación del CAE. Eso era solo. Ya, no vamos a poder seguir, pero lo retomamos la próxima. Ya, Francesca Parodi, muchas gracias, que tengan un buen día. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igual, Natalie Campuzano, que estén muy bien. Muchas gracias. Vamos a un breve alto y a la vuelta, a propósito del CAE, nuestro colega Claudio Medrano va a tener una entrevista súper interesante sobre este tema. Vamos y volvemos. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar
Es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar, habitar. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias. Malandanza por el camino ciego del amanecer. Eso y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Desde el Vidrio Búnker, todos los martes de 22 a 22:30 horas. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, radio.uchile.cl. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos. De acuerdo, pero necesitamos partir por algo. Entonces partamos por un dominio en .cl. En Nick Chile. Obvio, Nick Chile. Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 34 minutos y saludamos de inmediato a nuestro siguiente invitado, el académico de las universidades de Chile y de O'Higgins, Manuel Canales, con quien vamos a conversar respecto de todo este debate que se ha dado en torno al CAE, el crédito con aval del Estado. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Hola Claudio, buenos días. Aquí disponible para conversar sobre temas tan arduo como este, digamos. Sí, le quería pedir una primera reflexión más general, ¿no? Respecto de cómo usted ha visto la forma principalmente en cómo se ha dado el debate en torno al CAE, sus consecuencias y la forma en la cual se debe abordar este problema. Bueno, entrando por ahí, diría que no hace bien entrarle, como parece ser la norma o la horma de este tiempo, de manera superficial y rápida. No en estos temas. Este tema es arduo y duro, quemante y va a durar, va a permanecer. Está pegado a asuntos muy de fondo. Y además obliga precisamente a esta reflexión detenida, buscándole todos sus pliegues, porque es muy turbio. Esta es una situación turbia, como por lo demás es signo de estos tiempos en Chile, donde es obvio que claridades no hay, nitidez no hay. Y esto es particularmente turbio. Y habría que observarlo de ese modo. En principio, pagar una deuda es lo claro, es lo esperable, pero reducir esto a un asunto de deshonestidad, por ejemplo, del que no paga, es precisamente no querer entrar a analizar el problema que la cuestión del CAE nos presenta. Y la cuestión del CAE finalmente nos presenta el problema de las expectativas de promoción profesional, social, dejar de ser jornalero. Antigua demanda popular de siglos que entre los bancos, las universidades privadas y el aval del Estado, como sabemos ahora, se han encargado de ofrecerles como a la mano y a todos y a todas las jóvenes que históricamente estaban excluidas. Pero en ese sentido quisiera detenerme en lo turbio de esto, porque puede haber algo de defraudación, naturalmente, en no pagar lo que tú has contratado como una deuda. Pero ¿qué ocurre cuando esa defraudación